de la Convención contra la Discriminación Racial, y así sucesivamente. Entonces son organismos específicos para que trabajan por el cumplimiento de lo que está establecido en esos, ¿no? Para que ellos, que los estados se comprometieron, lo que... Bueno, algo similar ocurre con esta convención. Y Naciones Unidas, además de eso, lo que hace es establecer, digamos, que determinadas personas expertas en algunos temas, ¿no? El caso de Karina Benoune, que es el otro texto que ustedes vieron, pudiese realizar investigaciones, informes, entrevistas en distintos países para ver el estado de cumplimiento de esta convención en los distintos estados que ratificaron este pacto, ¿no? Entonces, después ustedes lo que han trabajado más en profundidad con Analia es este texto. Pero previo a trabajar este texto, queríamos hacer como una especie de introducción sobre qué hablamos o qué entendemos cuando hablamos de cultura, ¿no? Cultura como derecho y los derechos culturales también. ¿Por qué? Porque como ven, es un término que encontramos ya en el año 1976 en el Pacto de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales justamente, pero es un término que se fue ampliando y que es un término que hasta el día de hoy sigue teniendo mucha vigencia, ¿no? Y ocupa un lugar fundamental dentro de la normativa de derechos humanos. Ahora bien, tanto los pactos que mencionamos que trabajamos en la otra clase, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, van nombrando la cultura, pero se va nombrando y se va haciendo alusión desde distintas concepciones. Hay un sociólogo llamado Rodolfo Stavenhagen que él va a decir, bueno, el concepto de cultura está establecido en diferentes instrumentos, tiene distintas acepciones y es necesario entender de qué manera se va a utilizar este concepto en cada uno de esos momentos. Entonces nos va a decir, bueno, hay tres formas de entender la cultura que hacen una especie de orden, ¿no? Va estableciendo, bueno, se utilizan más o menos estas tres concepciones en distintos tratados, ¿no? Sintetizan estos tres. En primer lugar va a decir, bueno, se utiliza como capital, ¿no? Identifica entonces cultura con patrimonio material, acumulado de la humanidad, ya sea producido por determinados grupos como por el total de la humanidad, incluyendo también todo lo que sean monumentos históricos. Entonces acá vamos a encontrar como un capital que se va ampliando cada vez más con el correr del tiempo, ¿no? Es un capital acumulado a lo largo de los años que tiene que ver con lo producido, lo hecho por el hombre y también todos los monumentos y demás. Esta es una forma de entender cultura que se encuentra en muchos de los instrumentos internacionales y que apunta, cuando es protegida, digamos, por los derechos humanos, apunta a la igualdad de derecho a acceder a todo este patrimonio acumulado. Entonces, cuando lo encontremos en leyes, en convenios, en declaraciones, que va a decir, bueno, esto se tiende, digamos, a proteger este capital acumulado, a conservar este patrimonio cultural, a promover este patrimonio, a hacerlo accesible a la humanidad. Esa es una forma de entenderlo, ¿no? Como un patrimonio que se acumula a lo largo del tiempo para toda la humanidad. Otra forma de entender la cultura es como creatividad, ¿no? Como un proceso de creación artística y científico, donde va a haber personas que crean y ejecutan o interpretan obras culturales. Entonces acá, este proceso de creación, digamos, y lo que va a hacer la legislación, la normativa, es promover que estas personas puedan crear libremente sin ningún tipo de injerencia y a la vez va a establecer determinados mecanismos para que eso que creen estas personas esté accesible
el resto de la población, de la sociedad, pueda acceder a ello a través de museos, galerías, bibliotecas, en fin, lugares donde puedan estar esas obras, estas creaciones artísticas. Cuando la normativa de derechos humanos refiere a esta forma de entender la cultura, lo que va a promover son políticas públicas que garanticen tanto la producción artística, científica, creativa, como también la posibilidad de acceder a esta producción. Y como tercera forma de entender la cultura, algunos instrumentos internacionales entienden que la cultura es un modo de vida total. Es decir, una forma de vivir que distingue a un determinado grupo de otros grupos, sean similares o no, que le dan una distinción particular. Entonces, ¿qué entiende acá? Bueno, se entiende como un sistema de valores, de símbolos, de creencias, una serie de prácticas que se van repitiendo a lo largo del tiempo por un grupo de personas y esa repetición de estas prácticas, valores, costumbres, le permite a esos miembros obtener como ciertos indicadores, ciertas pautas de cómo deben comportarse en la vida cotidiana dentro de ese grupo. ¿Sí? Entonces, estas son las tres formas que se entiende, las tres maneras que se entiende la cultura en general en las normativas de derechos humanos. ¿Cómo las vamos a entender? ¿Qué nos va a decir este autor, Stavenhagen? Finalmente, bueno, en el mundo los pueblos tienen múltiples culturas. No podemos hablar que hay una sola cultura porque hay múltiples culturas diferentes. No hay una sola. Puede ocurrir que haya un país en el cual haya muchas culturas o puede ocurrir, y coexistan, digamos, todas esas culturas, o puede ocurrir que haya un país donde hay una cultura dominante y quizás pueda existir alguna otra minoritaria. Se encuentran, digamos, estas diferentes formas de entender la cultura y bueno, así es como se viene estudiando y se ha visto en el mundo. Esto como para partir, digamos, de esta base, de qué entendemos por cultura. Bien, ahora sí, nos vamos entonces a retomar de Noune. Ustedes estuvieron trabajando la semana pasada con Analía, esta autora, relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos culturales, es una experta, como les decía antes, se ha propuesto, o digamos, le encomendaron, analizar el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos, de Derechos Culturales, en los distintos países en los cuales se ha aprobado. Tanto, digamos, ella haciendo entrevistas, investigación y demás, como también puede nutrirse de informes que puedan aportar determinadas organizaciones que trabajen sobre los derechos culturales, como pasa también en otros tratados internacionales, donde las organizaciones, las ONG, como han visto también seguramente la semana pasada, aportan su mirada del cumplimiento de los derechos humanos en el país. Siempre está la visión oficial, que sería la visión del Estado, que dice nosotros acá cumplimos los derechos humanos por tal y tal cosa. Luego está la visión de las ONG que aportan su mirada y su perspectiva a esos informes. Bien. Retomamos entonces a Karima Bennou. ¿Recuerdan cuando estuvimos en la primera clase práctica trabajamos en profundidad la interdependencia de los derechos humanos como una de las características? Habíamos visto distintas características de los derechos humanos, pero en esta oportunidad trabajamos fundamentalmente la interdependencia. Bueno, hoy vamos a trabajar otra de estas características, que es la universalidad. No quiere decir que estas dos sean más importantes que el resto, sino que estas nos permiten hacer muchas relaciones. Por eso las trabajamos un poco más en profundidad, pero las otras características que sean inalienables o que sean inherentes también, digamos, tienen importancia
Sin embargo, ahora vamos a profundizar en esto. Bien, decíamos entonces universalidad, aspecto central de los derechos humanos. ¿Y qué significaba? Bueno, que todos los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin ningún tipo de distinción, que se basan en la dignidad humana. No importa en qué lugar nacieron las personas, no importa quiénes son, no importa qué capital tengan, son derechos que pertenecen a todas las personas. Y a todos, digamos, todas las personas tenemos derechos humanos. Entonces, esa es una premisa básica de los derechos humanos y por eso es tan importante el principio de universalidad. Ahora bien, como principio se vincula con otros principios fundamentales de los derechos humanos, como también estuvimos viendo, como la indivisibilidad, que significa que no se pueden pensar, digamos, separados los derechos humanos, la igualdad, la dignidad y demás. La universalidad tampoco es un concepto estático, así como la cultura no lo es, que digamos, es un concepto que va cambiando con el correr del tiempo, la universalidad también es un concepto dinámico. Por lo tanto, lo tenemos que pensar con algún ejemplo. ¿Qué nos dice la autora? Bueno, no es lo mismo la universalidad que se pensaba en 1950, cuando solo se había declarado se había realizado la Declaración Universal de Derechos Humanos, con 30 artículos, que la universalidad que podemos pensar hoy en día. El programa de derechos humanos cambió, se amplió, hoy tenemos un abanico mucho más completo de derechos humanos, entonces esa universalidad por supuesto que se amplía. En algún momento la violencia contra las mujeres no estaba contemplada dentro de esta universalidad, hoy sí, lo mismo podríamos decir de la violencia institucional. Entonces es un concepto dinámico que va cambiando con el correr del tiempo. Pero así como va cambiando, también este principio va sufriendo ciertos ataques, ¿no? Ciertos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque hay planteos que establecen que no es posible aplicar los derechos humanos en general a todas las culturas, ¿no? Se basan en esta cuestión. Por eso acá ponemos en tensión estos conceptos, la cultura y la universalidad. Entonces, digamos, nos interesa profundizar un poco en esta cuestión. Entonces acá se pone en cuestión esta dicotomía, ¿no? Universalidad, cultura, entonces los derechos humanos son universales, pero no tanto porque no podrían aplicarse a todas las culturas por igual. Siempre los PowerPoint, después de que termina la clase, los subimos. No te preocupes. Igual recuerden siempre el respeto. Bien. Entonces, volvemos a lo que le estabas explicando recién, ¿no? Genera esta tensión entre los conceptos de universalidad y cultura. Y entonces acá empiezan, digamos, quienes cuestionan la universalidad, están muy asociados a paradigmas por ahí más fundamentalistas, más extremistas, y en general esos ataques suelen provenir de grupos muy poderosos, ¿no? Que cuestionan eh, la aplicación de los derechos humanos, que lo que buscan siempre es corregir esas diferencias que genera el poder. Entonces, no vamos a escuchar a alguien que cuestione la aplicación de los derechos humanos cuando, a partir de los derechos humanos, su situación se equipara porque está en una situación de desventaja. No, el cuestionamiento en general proviene de quienes están en una situación de poder y se benefician con esa situación de poder, se benefician, digamos, con la desigualdad que origina esa situación, ¿no? Entonces, eh, de ahí es donde viene este cuestionamiento a la universalidad de los derechos humanos. Ahora bien, cuando pensamos en la universalidad, no estamos pensando en homogeneidad, ¿no? ¿Qué decimos? Cuando hablamos de que algo es homogéneo, ¿qué significa? Que
No, homogéneo no sería desigual. Que tiene ambas caras por igual. Unificado, digamos. ¿Cómo, Emilia? Sería como unificado, algo, sí, algo unificado, o sea, Claro. al revés de desigual. Sí, sería como algo, digamos que es algo homogéneo. Si yo pienso en algo homogéneo, pienso algo que es todo igual, ¿no? Si yo pienso en algo heterogéneo, es un grupo heterogéneo, está conformado por distintas personas, cada una con sus características y demás, ¿no? Un grupo homogéneo es algo que es, digamos, todo igual. Entonces, sí, todos los que quieran salir y volver a entrar para cambiarse el nombre, háganlo. Rápido, no se rápido. Ya, que vi que había un par de preguntas. Bueno, muy bien, ahí quienes fueron contestadas. Entonces, cuando pensamos en algo, cuando hablamos de la universalidad, perdón, no significa que estemos hablando que la universalidad implique homogeneidad. No, no es así, sino pensar la universalidad implica, digamos, contemplar que hay diferencias, bien lo que estuvimos diciendo al principio, que existen múltiples culturas, ¿no? Y no se requiere que todas las culturas sean iguales, sino que cada una, digamos, va a tener sus particularidades e incluso poco significa, cuando hablamos, digamos, de vulneraciones de derechos, y directamente una cultura vulnera derechos, sino que puede haber aspectos de alguna cultura, de una cultura en particular, que vulnere o afecte determinados derechos, no que la cultura en sí, esa cultura determinada, sea vulneratoria de derechos en general, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué viene? A no, no extremar las posiciones, ¿no? Si hablamos de universalidad, hablamos entonces de derechos que le corresponden a todas las personas. Hablamos de cultura y del respeto que se debe tener a las diferentes culturas, está muy bien, pero también se entiende que dentro de cada cultura puede haber aspectos de determinados derechos que se ven vulnerados. Dentro de la diversidad cultural existen grupos que también están, digamos, desventajados dentro de estas culturas. Entonces, a lo mejor podemos encontrar ciertas minorías que ven vulnerados sus derechos dentro de una cultura. Pueden ser las mismas mujeres que siguen siendo vulneradas en determinadas culturas. Puede haber personas que piensan diferente dentro de una cultura y también se ven vulnerados sus derechos. Aquellas personas que se ven afectadas por orientación sexual o su identidad de género. Entonces, dentro de las diferentes culturas podemos encontrar grupos que están viendo vulnerados sus derechos, ¿no? Y no por ello, no por intentar que esas personas, digamos, puedan garantizar sus derechos, significa que se está yendo contra esa cultura. No, lo que se está intentando es que se apliquen los derechos humanos que son universales y que corresponden a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Entonces, miren todo lo que hablé para decir la universalidad, que era lo que veníamos a tratar de profundizar o de trabajar, porque desde ahí partimos para estas otros dos ítems, ¿no? Por un lado, que los derechos culturales no pueden justificar violaciones a los derechos humanos o ataques a la universalidad. Entonces, en razón de esos derechos culturales, que nunca los derechos culturales van a ir en contra de los derechos humanos. Al contrario, están basados y se fundamentan en la dignidad humana, por lo tanto, no podemos pensar que esos derechos culturales se hicieron para permitir violaciones de derechos humanos. No, al contrario. Entonces, por un lado, tener presente esto, ¿no? Esto, digamos, los derechos culturales que están
tanto para individuos como para colectivos, ¿no? Aplican a un individuo como al colectivo al cual ese individuo pertenece. Y están, digamos, lo que protegen es la forma de ver el mundo, de expresar su ideología, su cosmovisión. Tiene que ver con los valores, las creencias, las convicciones que tiene ese grupo, ese colectivo, y todo lo que tenga que ver con el idioma, el arte, bueno, sus expresiones culturales en sentido amplio. Entonces, todo esto nunca va a poder ir en contra de los derechos humanos en general. Por eso volvemos a insistir con que no se pueden utilizar los derechos culturales para justificar violaciones a los derechos humanos. Y tampoco los derechos culturales son lo mismo que el relativismo cultural, que también, vamos a verlo ahora enseguida, es una, es una cuestión o una construcción que se ha utilizado también como forma de justificar vulneraciones de derechos, ¿no? Fíjense ahí, que los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural, no son una excusa para vulnerar otros derechos humanos, ni pueden usarse para justificar la violencia o la discriminación. No habilitan a nadie a imponer identidades o prácticas demás o excluirlos de él. O sea, no podemos pensar en los derechos culturales como una forma, ¿no?, de vulnerar derechos, de justificar la violencia, la discriminación, imponer la imposición, digamos, de prácticas. No podemos pensar en los derechos culturales de esa manera. Entonces, esto, ¿por qué lo traemos? Bueno, porque en el último tiempo han surgido, digamos, como lo van a ver también en el texto, distintos ataques al respeto de la diversidad cultural, teniendo como estos argumentos, ¿no? En relación a esta idea de que la cultura tiene que ser como de un solo modo, ¿no? Tiene que ser homogénea, y entonces claramente cualquier expresión que se corra de ese mandato homogénico va a repercutir, va a sufrir, digamos, algún tipo de ataque, de vulneración, porque piensan esta idea de... ¿Alguien quería hacer algún comentario? Bien, me pareció que alguien había querido decir algo. Bueno, entonces, esto surge en general en culturas que se consideran dominantes, que creen superiores, que tienen, digamos, como cierta supremacía sobre las otras. Entonces ahí surge esta tensión, esta dicotomía. Bien, entonces, siempre tengamos presente que en todas las culturas se va a hacer un análisis desde la mirada de los derechos humanos, ¿no? Es como si frente a determinada cultura nos pusiéramos unos lentes desde los cuales viésemos estas prácticas culturales desde los lentes de los derechos humanos. Y si, bueno, estas prácticas corresponden a los derechos humanos, bárbaro, pero si no, los lentes se prenden rojo, ¿no? Si estuviésemos viendo algo, una práctica que no se corresponde con los derechos humanos, los lentes se encienden. Bueno, es eso, digamos, es poder mirar las diferentes prácticas culturales desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta visión de los derechos humanos. Bien, entonces, como para ir cerrando un poco esta idea, no tenemos que pensar que la universalidad va por un lado y la diversidad cultural por otro, sino que se van complementando. Son necesarias una de la otra y viceversa, y son principios que van, digamos, de la mano, que van interrelacionados, ¿sí? Mayor va a ser la diversidad cultural, cuanto mayor, digamos, cuanto más se respete el principio de universalidad de los derechos humanos dentro de esta diversidad cultural. Bien. Relativismo cultural, ya lo que decíamos hace un ratito, los derechos culturales no son lo mismo que el relativismo cultural,
que no se pueden usar como excusa para vulnerar derechos, bueno, esto quiere decir que en general el relativismo cultural sí apunta, digamos, se utiliza esta construcción como un justificativo para vulnerar derechos. Entonces, basándose en este relativismo cultural, muchas veces ocurren graves violaciones a los derechos humanos. Y esto es lo que la autora viene a decir, bueno, hay que estar atentos, hay que estar preparados para enfrentar esta cuestión, el relativismo cultural, que tanto daño hace a las personas, ¿no? A seres humanos. Bueno, ven que ahí dice, ha sido repudiado por el derecho internacional de los derechos humanos, que han aceptado los tratados, o sea, los gobiernos que han aceptado las distintas normativas de derechos humanos han repudiado el relativismo cultural. Ahora, para que se entienda, quienes hablan de relativismo cultural, en general lo hacen sobre reclamaciones de derechos que hacen otras personas, otros sujetos, en general considerados inferiores a sí mismos, ¿sí? Porque yo puedo considerar, ¿no? Que, bueno, es relativo a la cultura y demás, y ese reclamo lo hace alguien a quien yo considero inferior. Entonces, si yo considerara que los migrantes son inferiores a mí, entonces, bueno, no, esas reclamaciones que hacen los migrantes, bueno, son relativos, no tienen tanta importancia y demás, porque bueno, yo no los considero igual a mí. Entonces, de ahí es que, como no son de mi grupo de pertenencia, relativizo esta reclamación que pueda estar haciendo ese grupo determinado. Ahora, esa relativización, y la vamos a ver después con un ejemplo, trae graves consecuencias, bueno, en algunos casos, dice la autora, también pueden llegar a ser letales, ¿no? Por ejemplo, los tratados de derechos humanos, que estuvimos hablando y que estuvimos mencionando, cuando cada Estado lo aprueba, puede hacer algún tipo de reserva. ¿Qué significa? Bueno, yo, Estado, acepto, incorporo este tratado a mi ordenamiento normativo, pero en relación con estos derechos no se va a aplicar porque mi Estado considera tal o cual cosa. Entonces, el tratado se incorpora, pero con esa salvedad. Fíjense lo paradigmático que es que el tratado que tiene mayor cantidad de reservas, mayor cantidad de salvedades, es justamente la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, siendo las mujeres la mitad de la humanidad. Sin embargo, muchos países aceptaron esta convención con salvedades, es decir, que muchas mujeres que están dentro de esos países no gozan de todos los derechos que establecen esas convenciones, ni sus estados se comprometieron a desarrollar todas las políticas públicas necesarias para poder eliminar esa desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay un relativismo, porque, bueno, los estados lo aceptan, porque estos derechos de este grupo, bueno, son derechos inferiores a mí o digamos, no me afectan y los relativizo. El relativismo, digamos, lo que hace es utilizarse o tomar, digamos, argumentos como ciertas sensibilidades sociales que apuntan, por ejemplo, a que no se pueden reconocer por cuestiones religiosas, morales, éticas y demás, por ejemplo, los derechos de las personas homosexuales o derechos vinculados a la identidad de género. Se basan en esos argumentos, pero lo cierto, digamos que lo que establece la autora es, bueno, esas sensibilidades no invalidan las obligaciones que asumieron cuando incorporaron los distintos tratados. También se utilizan ciertos argumentos en relación a la protección de la familia o determinados valores morales y demás. Entonces son argumentos que van tomando
los países se basan en esta construcción del relativismo cultural para vulnerar ciertos derechos. Bien, y como para ir cerrando esta parte, resumiendo un poco, retomando lo que también vieron con Analía, cuando hablamos entonces de derechos culturales, diversidad cultural, la condición necesaria entonces es la universalidad, ¿no? Los derechos humanos tienen que estar siempre presentes, necesario que estén presentes y se garanticen para todas las personas, y el respeto, digamos, de la diversidad cultural va a estar siempre y cuando esos derechos culturales estén basados en la dignidad humana, ¿no? Y bueno, y es una defensa ida y vuelta, ¿no? Defensa de los derechos culturales y defensa de la universalidad, digamos, son dos caras de una misma moneda. Y como cierre de esta parte, ¿no? Lo que dice la diversidad cultural entonces va más allá del origen étnico, la religión, e incluye toda la diversidad humana. Entonces no podemos pensar que en determinados lugares tales derechos no se van a cumplir por una cuestión étnica o por una cuestión religiosa. Los derechos humanos son para todas las personas y no hay posibilidad de hacer distinciones en ningún caso, ni por género, ni por edad, por nada, por posición económica. Ninguno de estos factores tiene que influir y bueno, y también, digamos, va a estar incluido la diversidad de expresiones culturales y recursos culturales que puedan existir. Esto es más o menos para repasar un poco lo que estuvieron viendo con Analía. Yo les traje como un caso real para que podamos ir viendo esto de lo cultural y cómo esto al día de hoy sigue existiendo. No es algo que por ahí muchas veces nos preguntamos sobre el relativismo cultural o pensamos en la diversidad cultural y enseguida sentimos las mujeres en Medio Oriente, ¿no? Como que volamos hacia el otro lado del globo terráqueo. Sin embargo, hay cosas que suceden acá cotidianamente y quizás no conocemos. ¿Alguna vez escucharon hablar del chineo? No. Bien, nadie escuchó hablar del chineo. Bien. ¿No es la práctica que viene como de los Bueno, colonizadores en sí? ¿cómo? La práctica que venía de colonizadores hacia indígenas, de algo por el estilo. Bien, muy bien, Maximiliano, sí, exactamente. Es una práctica cultural, justamente, que tiene su anclaje en la colonización. Tiene de aquella época. Estamos hablando hace más de 500 años. Pero esta práctica, que es tan antigua, sigue al día de hoy vigente, y les voy a mostrar, mira, cierro el chat, y les voy a mostrar esto, que es del año 2022. Esto que ustedes ven hacia un costado, el chineo en el siglo XXI, una práctica aberrante, clasista y racista que debe ser abolida, es el inicio de una noticia, ¿no? Una nota de un portal. Después les comparto en el chat el link para que si quieren leer. Es una campaña que se lanza en mayo del 2022 justamente por las mujeres indígenas con la idea de poder abolir esta práctica. El chineo viene de, digamos, en ese momento, no sé si alguien quería decir algo. Mira. Chineo entonces viene del término ir de China, ¿no? China se les decía a las mujeres que estaban en el monte, que están, digamos, en el campo, y este término se utiliza, o chineo viene, digamos, como un desprendimiento de ahí. Término también controvertido porque muchas mujeres de las comunidades cuestionan la utilización de este término porque es seguir
reproduciendo, digamos, una práctica o discriminación, digamos, en sí con el término, más allá de la práctica. Pero bueno, sí, de alguna manera, digamos, tiene este impacto y ahora vamos a ir viendo distintas láminas en las cuales consistió la campaña. Incluso hoy mismo, si ustedes van por Avenida Belgrano, acá en la ciudad de Rosario, y pasan frente al monumento, una vez que terminan de pasar por el monumento, a mano izquierda tienen la pileta municipal y sobre la pileta municipal hay arriba una pintada de largo que dice abolición del chineo ya. Viene de esos días, de esa época, hace 2 años atrás más o menos, que se instaló esta movida. Ahora, ¿qué significa chineo? Bueno, nos dice esta nota, que además de la violencia que en Argentina se sufre, las mujeres sufren cotidianamente, hay otra violencia más desconocida para mucha parte de la población, que no solo, digamos, va contra el cuerpo de las mujeres, sino también contra el cuerpo indígena o originario, el cuerpo pobre y el cuerpo infantil. ¿Por qué? Esta práctica está, digamos, dirigida sobre todo contra niñas y adolescentes. Es una violación, esta práctica constituye una violación, un delito contra la integridad sexual, más en términos jurídicos, pero es una violación sexual cometida contra niñas. Están, digamos, en la pubertad, que tuvieron su menstruación, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Y quienes las violan en general son grupos de criollos. Es una práctica que se da sobre todo en provincias del norte de nuestro país, pero también en algunos países limítrofes, ¿no? Práctica que se sostiene hasta la fecha, ¿no? Fíjense que las campañas del año 2022, estamos hablando hace 2 años atrás nada más. Estas violaciones, en general, digamos, quienes las perpetran, van en grupos. Y así como van, a lo mejor, llaman a andar de China, ¿no? A irse al monte, a cazar, a pescar, lo que sea, también van en búsqueda de chicas, de niñas, adolescentes, de las comunidades, y fíjense que las ponen como al mismo nivel que puede ser no sé, pescar algo o cazar algo, ¿no? Van y se apropian del cuerpo de estas niñas como lo pueden hacer de cualquier otro animal u otro objeto de la naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense la degradación en la que colocan a estas niñas, a quienes evidentemente no les reconocen la misma dignidad que al resto de las personas o a pares de su grupo de pertenencia. Entonces, estas prácticas, fíjense lo que veíamos antes del relativismo cultural, que trae graves consecuencias. Bueno, miren acá, bueno, lo que nos cuentan, ¿no? La nota, estas niñas, como consecuencia de estas prácticas, muchas veces terminan, o la misma violación termina en femicidio, o bien un embarazo no deseado, o bien incluso terminan las propias niñas en un suicidio. Bueno, acá van a ver esta lámina, digamos, la publicación, posteo que han hecho. El chineo llegó con la colonización y la opresión, como decía el compañero, sobre nuestros cuerpos territorios. Es infanticidio, ¿no? Parte de las placas que se hicieron en ese momento para dar a conocer de qué se estaba hablando cuando se hablaba de chineo. Y Chana Mamani, del colectivo Identidad Marrón, que es una de las personas entrevistadas, dice esto que me pareció interesante también para compartir y ver también qué opinan ustedes. Las niñas indígenas asesinadas no se nombran con nombre y apellido, son una niña, casi como un genérico. No son puestas en lugar de sujeto. ¿Qué les parece esta opinión de Chana?
Ujú. Es deshumanizante, digamos. ¿Se deshumaniza, decía Maximiliano? ¿Cómo? ¿Se deshumaniza? No te escuché bien. Claro, sí, me parece deshumanizante. Lo reduce a como si fuera, como decía, un pez, cazar cualquier. Bien, Es terrible. bien. No es ¿Alguna otra? cómo todo lleva a lo sexual, ¿no? Porque no tiene derecho porque es niña, porque se usó para eso y ya no importa, digamos, es totalmente horrible. Bien. ¿Recuerdan nombres de otras niñas o adolescentes asesinadas en la Argentina? Como por ejemplo, Ángeles Rawson, Candela, no sé si tienen algún otro nombre. ¿O ocurre alguna en la cabeza? Una chica que se llamaba Morena, que le intentaron robar el celular, que era Ujú. años. Micaela, bien. Ven que tenemos nombres en la cabeza de distintas muertes de niños y adolescentes, ¿no? Pero a mí digamos, me impactó cuando leí esto porque es cierto, muchas veces no tenemos nombres de las niñas indígenas. Las noticias es niña indígena asesinada o niña indígena violada o niña indígena embarazada. Fíjense que no hay, digamos, una identidad. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede, digamos, culturalmente? Que en estos casos no le podemos dar una identidad a estas niñas. Entonces, ¿qué hay acá en esta identificación donde no podemos ver ahí un par, sino que vemos alguien que, bueno, que está en otra condición, que como inferiorizadas, ¿no? Que vimos antes en la explicación que estábamos trabajando hace un ratito. Entonces, es también como para tener en cuenta esto. Muchas de las noticias que vienen al norte es la nutrición y entonces son como noticias sí, en general de los niños de Tucumán desnutridos y, y ese tipo de cosas así, digamos, muy genéricas sin darle una identidad. Pero sobre todo en esto de las muertes de niños, de las niñas embarazadas del norte, así, es como muy llamativo que en general no tienen como un sujeto, digamos. No están ancladas en una persona, sino en un genérico. Y luego, otra de las cosas que se planteaban en este texto, eh, tiene que ver justamente con esta idea de una práctica que viene de los años, digamos, que se remontan a la época de la conquista, ¿no? Dice, el chineo no puede entenderse en toda su amplitud a menos que reconozcamos las marcas de la colonialidad de los conquistadores, las marcas que la colonialidad, que los conquistadores imprimieron sobre las mujeres originarias de estas tierras, y en las que el imaginario sobre las mismas desempeñó un papel primordial, toda vez que contribuyó a construirlas como criaturas no humanas, o menos que humanas, disponibles tanto para el trabajo como para el usufructo sexual de los varones blancos. Entonces, si ustedes después entran en la nota, van a ver que incluso se están menciones a, a relatos de la época, ¿no? Esos diarios de viaje de los colonizadores, donde se refieren a las mujeres en este sentido, ¿no? Como un objeto que era, digamos, posible poseer para satisfacer necesidades sexuales. No sé si alguien quería decir algo. Bien. Entonces, la última imagen, bueno, que comparto, que también es una breve explicación. Esta es bien desde el movimiento de mujeres por el buen vivir. Son mujeres originarias que componen este movimiento desde donde sale toda esta movida. También para tener presente, ¿no? Cómo a veces digamos, existe un movimiento, existe un grupo que motoriza, pero también es necesario ponerle una imagen, ponerle
una forma de darle a conocer estas violaciones a los derechos humanos y la importancia también de la futura profesión que tienen ustedes para visibilizar eh, distintas vulneraciones de derechos humanos que existen. Como también poder visibilizar, digamos, desde lo positivo y decir, bueno, qué cosas hay que hacer como para mejorar esto, ¿no? Y bueno, y me interesaba, como cierre de esta partecita, comentarles bueno, digamos, los puntos centrales que tiene esta campaña, donde hablan, bueno, de que sea declarado un crimen de odio, un delito imprescriptible, que se lo nombre y entienda como una práctica colonial, que se responsabilice, inhabilite y dé de baja deshonrosa a militares, gendarmes y policías que violen mujeres indígenas. ¿Qué les parece? ¿Por qué está justo este punto? Aparentemente quienes más ejercen eso son militares, gendarmes o policías. Generalmente O sea, sí ¿para son qué? de esa zona. También muchos se hacen militares o gendarmes en el norte, por ejemplo, y están más en contacto con los pueblos originarios, digamos. Y la situación de poder que genera eso, bueno, ya sabemos cómo termina, en muchos casos. Y además Fíjense que no hay para que gente que lo justifica y que si son muchos varones que justifican ese acto, en ningún momento van a dar en su cabeza que está mal, digamos. Es como que, no sé, por algo se sigue practicando, ¿no? Entonces, y más también que es verdad que suelen ser más del norte gendarmes, porque bueno, se entiende que por el lugar geográfico era lo que había para trabajar y demás. Entonces hay mucha mayoría gendarme de norte, digamos, y encima que muchos son practicantes de eso, entonces bueno, como que no es, falta más información y falta que se entienda que eso está mal, digamos. claramente, porque para que, como dicen los compañeros, ¿no? Deben ser, obviamente, gran cantidad de militares, gendarmes y policías quienes practican esto, porque para que un punto específico del pedido dentro de esta campaña sea justamente bueno, lo mismo que trabajadores de empresas, ¿no? Bien, grandes empresas que deben estar por la zona, y también están, pero bueno, es llamativo, ¿no? Que se haga este pedido especial porque significa la cantidad de militares, gendarmes, policías o quienes trabajan en esta fábrica que están, digamos, dentro de esta práctica. Entonces, acá, como, bueno, pensar justamente en esta diferencia, porque lo hacen, o sea, practican el chineo con estas niñas de comunidades originarias. ¿Por qué motivo? ¿Por qué piensan, digamos, que van contra las niñas de estas comunidades originarias? ¿Qué pasaría si estos quisieran venir y hacerlo, no sé, en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba? ¿Qué habría? Son abusadores, pero ¿qué, qué piensan que hay, digamos? Bien. ¿Por qué hay impunidad? Está bien. Hay menos Porque personas que lo eh, defienden. se me entrecortó, Florencia, ¿qué decías? No, perdón, que justo interrumpí, pero a raíz de lo que preguntaste, es como que hay menos personas que lo defienden, porque si quienes están dedicados a defendernos, entre comillas, también practican eso y nadie puede defenderlos hasta ni siquiera se le pone el nombre y apellido, es como eh, muy difícil que los escuchen, que los defiendan. Ujú. Profe, Bien, también puede bien. ser, perdón, Sí. puede ser por las condiciones en las que generalmente, digo, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, que bueno, que son quizás los más vulnerables, y también por una cuestión de que, yo tuve una experiencia que visité Chaco y mucho de
de los lugares de comunidades originarias, inclusive iban a un hospital y tampoco respondían al idioma Kwon, por ejemplo, entonces como que en general no se garantizan muchos de los herramientas básicas para llevar adelante una vida digna, entonces creo que eso también hace que sean mucho más invisibilizados en relación a las cuestiones que pasan justamente con los pueblos originarios. Bien, bueno, bien, va por ahí entonces. ¿Por qué? Están invisibilizadas, decían. Bien, es cierto. No solo está invisibilizada la práctica, sino que están invisibilizadas las niñas y adolescentes de las comunidades. Ahora bien, quienes estén en esas comunidades conocen la realización de estas prácticas, y si no fuera porque se hace esta campaña en el 2022, muchos el día de hoy desconoceríamos esta práctica. Muchos varones de las comunidades consienten este tipo de prácticas y entregan a niños y adolescentes a cambio de algún tipo de pago, que sea. Entonces son parte de esta trama. Y después está el resto de la comunidad, porque estos son varones criollos, pero hay mujeres que son criollas y que deben conocer, porque si todos conocen que esto se realiza en el norte, debe haber obviamente bien mujeres criollas que conocen que esto está sucediendo. Ahora, todo esto sucede y sigue sucediendo por una, digamos, continuidad de impunidad, de abuso de poder, de invisibilidad, pero que todo está enmarcado en lo que decíamos hace un ratito, de considerar como inferiores a estas niñas y mujeres de las comunidades originarias desde lo cultural, ¿no? Entonces, consideramos que tienen una cultura diferente a la nuestra, que bueno, que esta práctica es cultural, que son inferiores, que no tienen la misma dignidad que tienen aquellas personas de mi grupo de pertenencia, y por eso entonces estoy en condiciones o me siento con la capacidad de poder violarlas, abusarlas y demás, porque bueno, no son alguien igual a mí, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué, digamos, estando, ¿no? Ponerte una en la cabeza de estas personas y entender por qué esto sigue sucediendo? Entonces acá hay una sociedad que además avala esto relativizando los derechos humanos de esas niñas y adolescentes, ¿no? Como si no tuviesen la misma validez de niñas que viven a lo mejor en una ciudad. Que si esto mismo salieran un montón de hombres a violar niñas, apenas tienen su primera menstruación en Rosario, imagínense el escándalo que se armaría, ¿no? Porque hay una identificación de que, oh, no, a mi hija, a mi hermana, a mi prima, ¿cómo le van a hacer eso? Entonces, esto es un poco mostrar, parecería, ¿no? Que hubiese ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera, donde, bueno, acá esto no podría suceder, pero allá en el norte, y bueno, ¿qué va a hacer? Son de los pueblos originarios, son otra cultura. Y ahora estamos hablando de este tema, pero lo mismo es trasladable quizás a otro tipo de circunstancias, como puede ser que una piensa en jornadas laborales de 8 horas, pero bueno, los bolivianos están acostumbrados, es cultural que trabajen 15 y 16. ¿No? Claro, digamos, las personas de Bolivia no tienen los derechos laborales, no tienen la posibilidad, digamos, no se considera que deberían tener derechos laborales como el resto, ¿no? Como son bolivianos y culturalmente están acostumbrados a trabajar 20 horas, bueno, que trabajen 20 horas, ¿no? Entonces, poder hacer este trabajo donde hay distintas prácticas cotidianas que, digamos, nos traen esta tensión constantemente. En relación a esto que veníamos viendo del chineo, hubo un caso, cuento rápido, antes de tener un ratito, si bien nos queda una hora, pero les prometí que iba a tratar de terminar a las 7 para comentarles lo del trabajo práctico a quienes se tienen que ir a cursar la otra materia. Hubo un caso llamado LNP, de una chica en Chaco, en la ciudad de Castelli, que también fue violada por criollos cuando, bueno,
se puede ir después de esta violación, ella se encuentra con una amiga llorando, la amiga la acompaña a la comisaría, y ese horror de la violación no terminó ahí, sino que continuó en la comisaría y en distintas instituciones en las que tuvo que transitar esta adolescente. No solo no se investigó y se juzgó como correspondía a los culpables, sino que se le investiga a ella, se pone el foco en ella, en su conducta sexual, en la de su familia. Como decía Eugenia, no manejaban el idioma como castellano, el juicio se hace en castellano, no tienen posibilidades, no entienden de qué está pasando. Y cuando, bueno, dejan libres a los acusados, por intermedio de un hermano que no vivía en la comunidad porque era guardaparque y trabajaba afuera, pero que pudo contactar a una organización de acá de Rosario que se llamaba Virgenar, pudieron presentar ante el comité de CEDAW, el Comité contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hicieron una presentación, pero bueno, todas estas dificultades y obstáculos que tuvo una chica, el NP, en el acceso a la justicia. Finalmente, yo se les hago un resumido, pero finalmente el Estado argentino tuvo que, bueno, pedir disculpas, hacerle una reparación a esta adolescente, que, a diferencia por ahí de muchas otras niñas que incluso se han quitado la vida, en este caso ella pudo rearmar su vida, fuera obviamente de esta comunidad, porque bueno, no podía volver, y sirvió para una capacitación a todo el Poder Judicial, bueno, y digamos, que se reconociera la violación de los derechos humanos y cómo se debe impartir justicia a personas, digamos, que no, por ejemplo, no hablan el idioma. Es muy difícil para esas personas poder acceder a la justicia cuando no manejas el mismo idioma. Lo mismo pasa con estas niñas, incluso creo que lo dice en la nota, yo ahora les comparto el enlace por si lo quieren buscar. Muy difícil poder pensar en hacer una denuncia o un llamado para pedir asesoramiento, por ejemplo, en la línea 144, cuando no es tu idioma. No, quizás te puedes comunicar algo, pero hay mucha terminología que no vas a comprender, ¿no? Entonces, estas diferencias, digamos, muchas veces no son tenidas en cuenta. Y obviamente hacen al respeto y a respeto de los derechos humanos o a su violación, a su vulneración. Bien. Bueno, ahora avanzamos a... Bueno, esperen que les comparto unos segundos el link de la nota. Y porque lo quieren buscar, no es que entra en el práctico ni en el examen, es simplemente porque quieren profundizar o se quedaron con ganas de leer un poquito más de nota, no es muy larga tampoco, pero bueno, profundice un poco en esto que estuvimos charlando. Bueno, tema, alguna duda, algún comentario, algo que quieran, algo que les haya resonado de lo que estuvimos hablando hasta recién. Pueden pensar otros ejemplos y luego eh, pueden, si quieren, pueden aportarlos o para el práctico o para el examen. Siempre lo que ustedes quieran buscar de algo que a lo mejor les queda de la clase y les sirve como de disparador para decir, ah, mirá tal cosa, o no sé, en unos días aparece una noticia o algo, siempre está bueno que lo guarden, que lo tengan ahí a mano y lo puedan o compartir en alguna otra clase o tenerlo a mano para tener un ejemplo y demás. Bueno, tema práctico. Les decía que mañana va a estar subida en el aula virtual, así que si hay alguien que todavía no está, recuerde entrar. Y acá les comparto lo que van a encontrar en la primera partecita del documento. Este trabajo, bueno, yo les leo los requisitos que les voy explicando cada uno. Por un lado, tengan presente que es individual, ¿sí? No es trabajo grupal, es individual, así que
Eso como primera medida. Requisitos formales, ¿por qué les ponemos esto? Para tener más o menos un parámetro igual, porque a veces sucede que lo hacen desde el celu, entonces quedan como otro tipo de formato, como nosotros lo pasamos a la hoja, lo miramos en la compu, queda distinto, entonces la idea es que como van a tener 10 días para hacerlo, que puedan o ir a la facu y pedir una compu, para que más o menos les quede a todos similar. Ahí tienen un par de letras para elegir, interlineado, bueno, dos cosas que imagino que más o menos ya manejan de un Word. Extensión. 2 hojas, 2 páginas, mínimo, 4 con más. En general son 3 o 4 preguntas. Y con eso les va a alcanzar re bien para hacer, para hacer las preguntas. ¿Alguien preguntó? Bien. Entonces, 2 como mínimo, 4 como máximo, con eso van a andar bien. En el encabezado previo a empezar a responder, bueno, siempre recuerden las preguntas, ponerle 1. Si no copian la pregunta, no pasa nada, pero pongan 1, 2, 3, cosas de a ver qué pregunta están contestando. En el encabezado, entonces, poner nombre y apellido completo. Puede haber 2 personas que se llamen Matías Gómez, entonces el segundo nombre nos puede ayudar, y si no, el DNI, obviamente. Se llaman iguales, Matías Gómez, ninguno de los dos tiene segundo nombre, pero van a tener cada uno un DNI diferente, entonces con eso armamos. Y no se olviden el número de comisión, porque son 3 comisiones que usan el mismo día, entonces de esta manera nos ayuda para, pues, ver listas ordenadas, ¿no? Cada comisión. Después vamos a subir las notas si aprobaron o no aprobaron. Recuerden que esto no es con una nota numerada, sino que es aprobado o desaprobado. Y las vamos a subir por comisión. Entonces no se olviden de poner el número de comisión. Bueno, lo que les decía antes, el trabajo es obligatorio e individual sin excepción. Y no vayan a hacer trabajos iguales y después le cambian el nombre, que nos damos cuenta, más cuando le pones en la compu, que enseguida lees 2 o 3, te das cuenta de si son iguales o no, así que les sugerimos eso porque nos ha pasado. Tienen ahí la fecha de entrega del trabajo, 18 de septiembre, completo, o sea, tienen todo el miércoles completo para entregarlo, se entrega hasta las 23:59. Desde mañana martes hasta el otro miércoles tienen bastantes días. Bien, tiene, bueno, la modalidad de entrega. Como les decíamos antes, en el aula virtual lo van a subir desde el mismo lugar que van a descargar el trabajo, lo van a subir, ¿sí? La misma pestaña. De ahí lo suben, y lo que sí les pedimos es que el formato sea PDF, y cuando nosotros lo bajamos no se modifica nada, ya les queda tal cual como lo hicieron ustedes. Y fíjense, presten la atención a cómo nombrar el trabajo. Le pedimos apellido, nombre y comisión, porque entonces ya nosotros lo ordenamos alfabéticamente y después ya podemos ir poniendo las notas. Entonces, ven que les damos el ejemplo. Pérez, Juana, comisión 1. Ustedes son comisión 2. ¿Sí? Entonces, pongan, no sé, Florencia Ponce, bueno, en realidad Ponce Florencia, comisión 2. Robán Eugenia, comisión 2. ¿Sí? Si no, cuando los descargamos, por ahí muchos le ponen trabajo práctico obligatorio en módulo 1. Cuando los descargamos tenemos 6 trabajos que dicen trabajo práctico obligatorio en módulo 1. Entonces, piensen que vamos a tener, no sé, 200 personas, ustedes son 220, por ejemplo, conectados ahora. Entonces son 220 trabajos, más 100 y pico de la otra comisión, y así son un montón para corregir a lo mejor en una semana. Entonces, de ese modo nos van a hacer un poco más fácil el trabajo y no se nos van a perder tampoco los trabajos, ¿no? Con sus nombres y apellidos, como nombre de archivo nos va a estar mejor. No es necesario que tenga carátula, directamente se pone el trabajo, como no lo vamos a imprimir, no necesitamos nada, lo vamos a corregir desde la computadora, por eso solamente un pequeño encabezado, como si acá arriba, donde dice trabajo práctico, yo le pongo Bárbara Silva,
DNI tanto, comisión 2. Y después empiezo. Entonces yo, cuando estoy corrigiendo, levanto la vista y yo ya sé que estoy corrigiendo el trabajo de Bárbara Stillo, ¿sí? Entonces, con eso alcanzo. Solamente arriba, chiquitito, vieron cómo hicieron el trabajo que entregaron en clase, que pusieron arriba los nombres de quienes participaron, lo mismo. Chiquitito ahí, una puede hacer rápidamente una lectura del trabajo y ver de quién es. Y ya anotamos en nuestra planilla. No hace falta nada más. Bien sencillo. Sencillo, pero respetando, digamos, en esta. Sí. Y después, lo otro que van a encontrar es esta sugerencia en relación a la CIPE. A lo mejor ya lo trabajaron, ya vienen, están en segundo año, algo ya vieron en el taller de escritura. Esto tiene que ver con la utilización de determinados autores y autoras que estuvimos viendo, los cuales ustedes pueden tomar una frase, un fragmento de alguno de los textos para responder, no hay problema. Breve, nos van a copiar media hoja del texto de Benowne, porque yo ya lo tengo el texto de Benowne y lo que en realidad queremos es que ustedes hagan una reflexión, una relación, una elaboración propia, no que copien, digamos, el texto de Benowne. Entonces, pero a lo mejor a veces un pedacito, una pequeña frase sirve para que ustedes puedan hilar algo, no hay ningún problema. En ese caso, esas citas de manera textual tienen que ser entre comillas y haciendo referencia a qué autor lo sacaron. Y el de Benowne, bueno, doctora Benowne dice que el relativismo, dice, no, puntos o comillas, el relativismo cultural es tal y tal cosa, cierro comillas. Y ustedes después siguen su elaboración, ¿sí? Es como para que nosotras podamos distinguir cuál es tu opinión de la elaboración, digamos, del autor o autora. Si ustedes no hacen eso, lo que van a estar haciendo, toman un pedazo del texto, es plagio, ¿no? Y eso es lo que no queremos en la universidad. Uno no tiene que promover el plagio, sino después elaborar algo, eh, y siempre, digamos, se cita porque, bueno, realmente pues, leyeron algo a partir de algún texto y demás, y eso lo traen al trabajo práctico, ¿sí? Bien. Ahí están entonces las fechas de mañana, que les vamos a subir la consigna en la aula virtual, probablemente lo separemos, bueno, vamos a ver si lo separamos en comisiones o no, eso lo hablo con Analía, y después le digo si ponemos trabajo comisión 1, trabajo comisión 2, trabajo comisión 3, pero de todas maneras, no se olviden de lo que vimos acá, siempre poner la comisión, tanto en el texto como en el nombre del archivo, y nos facilita identificarles en cada una de las líneas. Bien, ¿alguna duda, algo que tengan relación a esto? Sobre todo la gente por ahí que se tiene que ir. ¿Se entendió todo? ¿Cómo tienen que presentarlo? Las consignas van a estar mañana. eh, Sobre las consignas, cualquier duda que surja, no se entienda, que quieran algún tipo de explicación sobre la redacción de la consigna, nos pueden, por la mensajería del aula virtual, contactar. Nosotras la tenemos habilitada para que automáticamente alguien nos manda un mensaje y nos avisa, entonces les respondemos por ahí. Y también tiene la opción de hacer alguna consulta en la próxima clase teórica, que es la del lunes que viene, por si algo quedó que no entiendan y demás, tienen este día para consultar, ya que después tienen creo que 2 días más un día más para completar el trabajo. Eso, función 2, recuerden, solo para no confundirse cuando ponen trabajo, si no, si ponen otro número, por ahí no van a estar en la lista. ¿Se entendió? Bueno, las que se tienen que ir,
a la otra clase, no hay problema, pueden ir, yo apuré esto para que puedan ir a la otra clase y no se lo pierdan. Y con el resto les voy a pasar un videito para concluir el tema y ya después, y vamos a terminar con un video de 6 minutos, pero no es muy largo. Así, con eso terminamos la clase. Voy a dejar de compartir esto. Ahora lo prendo y ustedes me dicen si se escucha bien. ¿Escuchan? ¿No? Mm. Le puse los subtítulos, creo que eso se veían. Subtítulos, bueno, pero por ahí también está bueno que les puedan escuchar. ¿Será por el volumen de la computadora? Porque yo no lo escucho. Se sigue sin escuchar, ¿no? Profe, ¿será el volumen de la computadora? Preguntaron por ahí. Sí, pero lo tengo, o sea, tengo al máximo, que es como lo estamos escuchando. ¿Y desde Zoom no hay ninguna opción? Bueno, voy a estudiarlo y no, ya les pasaré este video de última les pasaré, o sea, para cuando quieran pasar otros videos, porque tengo la idea de para otros temas usar unos videos y demás, así que lo voy a tener que estudiar el tema porque tengo que compartirles para que se escuchen. Profe, yo tengo una pregunta acerca del chineo. Sí, A raíz, digamos, de ver que yo en mi caso no veo, por ejemplo, los medios, pero los medios suelen pasar un montón de noticias y esto nunca se vio, o por lo menos yo nunca lo vi en lo poco que fui viendo a lo largo del tiempo. Nunca lo escuché, digamos. Entonces, o sea, más que nosotros como divulgar, digamos, ¿qué más se puede hacer socialmente? Bueno, los medios justamente usarlo para eso, pero es como que no lo utilizan para eso. Al final utilizan solamente lo que les puede servir como noticias y darle rating al final. claro, en aquel momento, cuando se lanza la campaña, si ustedes ponen hoy lo chino en Argentina, van a encontrar muchas notas periodísticas de ese momento. Pero es que cuando se lanzó la campaña,
se hizo, digamos, bastante masiva, eh, entonces como que se le dio difusión. Pero bueno, fue en ese momento y algunos meses más por ahí, pero no mucho más. Entonces, quizás a veces tiene que ver con, bueno, cuánto se sostiene, cuánto la organización que está detrás de la campaña, que es justamente esta organización de Mujeres por el Buen Vivir, cuánto pueden sostener eso en el tiempo. Entonces, quizás tiene que ver con eso. Pero hubo bastante cobertura por parte de bastantes medios. El tema es que, bueno, no es quizás un tema que, que a lo mejor esté todo el tiempo. A veces, y ojalá no ocurra, ningún caso grave que lo vuelva a poner en escena, ¿no? Porque a veces lo que pasa es eso. Sucedió lo del niño este, Loan en Corrientes, y entonces se puso en escena otra vez el tema de la trata de personas. Entonces, en general, cuando vuelve a estar en los medios, porque pasa algo grave, y sinceramente no me gustaría que haya ninguna persona que esté de nuevo en esta situación. Sí, que se siga trabajando para que esta práctica se destierre, que no exista más. Eso ya es más, es mucho más a nivel local, porque la idea es que esto deje de existir, sobre todo en las provincias en que pasa. Eh, pero bueno, a veces, incluso desde hoy, el uso de las redes, quizás, bueno, a lo mejor buscar hoy, no sé, a ustedes les interesó el tema, bueno, se ponen, buscan, quizás buscan a esto de las mujeres del buen vivir, y a lo mejor a veces haciendo, o sea, compartiendo algo que les interesó, alguien que la sigue a ustedes puede mirar y decir, ah, che, a ver de qué se trata esto, y van mirando y bueno, como que se puede hacer algo desde el granito individual, ¿no? Pero bueno, un poco es, en general cuando sale a nivel masivo de los medios de comunicación es porque algo pasó y, y a partir de eso, bueno, viene la difusión. Voy a probar una vez más, pero porque toqué otro botón, pero no sé, ustedes me dirán. ¿Sigue sin escucharse? ¿O se escucha algo? No se escucha, pero está subtitulado, así que se podría ver igual. ¿Lo dejo igual? Sí, no hay drama. Se entiende, se entiende. Una actitud es la que tenía que hacer. Entonces yo dije, me quedo esto, lo hago y ya lo imprimo.
Bueno, el compacto, tienen que ver con sonido, tienen, bueno, las voces y, y también una música de fondo. Ya voy a averiguar después para las próximas clases cómo se hace para escuchar bien el sonido y aprovecharlo. Bueno, con esto vamos terminando un poco, escucharlo en las voces de ellas. eh, También fuerte porque, bueno, tienen, digamos, esto de poder ver la práctica, digamos, sostenida a través del tiempo, ¿no? Muchas hablan de sus abuelas, ¿no? De sus ancestras, y ver cómo esto no es algo de ahora, sino algo que se viene reproduciendo desde hace, bueno, siglos. Bueno, con esto terminamos este módulo. Ya la semana que viene van a arrancar el módulo 2. Eh, Terminamos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, y si no, por ahí terminamos. Y todo, ¿viste? Camila, ¿vos preguntaste algo? No se entendió. Bueno, gracias, Florencia. Bueno, si no tienen dudas, pueden ir cerrando, no hay problema. Yo igual me quedo un ratito por si alguien quiere preguntar algo, y si no, nos vemos en 15 días. Veamos, veamos. Gracias, nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos, buena semana para ustedes también. Yo voy a ir cerrando el aula y la vuelvo a abrir en un rato cuando tenga la transmisión, ¿sí? Así que nos vemos y bueno, entiendan que no tienen ninguna consulta. Bien.